Vamos a dar inicio precisamente con el tema de hoy. Primero, antes que nada, le doy la más cordial bienvenida a esta su casa. Somos una iglesia por fe. Sí, dice la palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. La iglesia no es un edificio como tal. La iglesia somos los hermanos que nos reunimos. Y por gracia del Señor hemos tomado ahora sí que esa decisión de servirle a Dios. No solamente de lunes a viernes, educando, tratar de instruir a niños, sino que también haciendo su voluntad, ¿no? Y parte de eso es precisamente lo que hacemos los fines de semana. Esto, digo, en lo particular, pues nos ha servido y nos ha funcionado demasiado. No solamente a los hermanos, sino que también de manera personal. Bien, vamos a iniciar. El tema de hoy, las consecuencias de tus acciones. Ese es el tema de hoy, las consecuencias de tus acciones. Y como siempre, les doy la más cordial y muy atenta bienvenida a todos aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal, esto en YouTube. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar, repito el tema, las consecuencias de tus acciones. Y pues hay experiencias vividas, algunas experiencias divertidas, otras no tanto. Digo, se pueden pasar más para adelante si gustan, les prometo que no como, ya, Sí, a la sombrita. ya desayuné, entonces, no, tampoco voy a preguntar, o sea, no se preocupen, para que no estén tan hasta allá. Hay, de alguna manera, les decía, hay experiencias divertidas, otras no tanto. Sin embargo, de cada experiencia siempre hay un aprendizaje, o al menos así debería de ser. Deberíamos de tener un aprendizaje de cada experiencia vivida. Dentro de esas experiencias hay resultados buenos o resultados malos, ¿sí? Son consecuencias de cada acción. Muy probablemente hoy en día estás viviendo parte de esas consecuencias, de esas decisiones que tomaste hace muchos años, hace mucho tiempo. Muy probablemente de ellos fueron decisiones buenas o fueron decisiones malas, pero hoy muy probablemente también estamos viviendo resultados, ¿sí? Que si cambiamos de alguna forma la palabra, pudiéramos decir consecuencias, ¿sí? Y como te decía hace un momento, hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas, ¿sí? De cualquier modo, ambas nos debieron de haber dejado un aprendizaje. Nos debieron, digo, porque muchas de las veces volvemos a cometer el mismo error, una, otra y otra vez, ¿no? Entonces la pregunta aquí viene a ser la misma. Entonces, ¿aprendimos? ¿No aprendimos? Hoy veremos en Amor a Cristo un tema maravilloso, un tema que de alguna manera el Señor puso en mi corazón y de verdad no lograba yo entender qué era lo que el Señor me quería decir, de verdad, qué era lo que el Señor quería hablar. Hoy de verdad, sí, lo digo así, de verdad, en Amor a Cristo, es un tema maravilloso, pero también es un tema un poco fuerte y por qué no decirlo también incómodo, ¿sí? Un tema que lleva por nombre las consecuencias de tus acciones. Y digo, como parte de la introducción, ¿sí? Creo que es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil incluso justificarte de tus propias acciones. Acciones que traen, acciones de verdad, que de verdad, yo siempre he dicho, que casi siempre vienen acompañadas bajo una emoción, ¿sí? O un rasgo de personalidad, un rasgo o una emoción que casi siempre es no controlada por el autor. En este caso, por cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de emociones como tal, sino más bien de rasgos de personalidad que nacen a partir de una emoción básica.
y sentimientos más profundos, como la inseguridad o la satisfacción en exceso. Y se le conocen como orgullo, soberbia, arrogancia. Y siempre de alguna manera buscamos justificar, como te lo decía hace un momento, nuestras acciones, culpando a los demás, señalando a los demás, evidenciando a los demás, incluso en muchos de los casos sintiéndonos superiores en muchas áreas. Y sabes algo, todo eso trae resultados, todo eso trae consecuencias, ¿sí? Consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones. Y como lo dije hace un momento, en amor a Cristo, hoy vamos a tocar ese tema. Porque hoy el Señor está viendo algo que muy probablemente nosotros no estamos viendo. Y es precisamente lo que hay directamente en cada uno de nosotros. Y es lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay en cada uno de nosotros? Muy probablemente lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Y eso el Señor lo está observando. Eso el Señor lo está viendo. Y si hoy nos está trayendo ese tema es porque quiere el Señor que prestemos atención un poquito más en lo que estamos haciendo, en la forma en la que lo estamos haciendo. ¿Sí? Y es precisamente, o son esas decisiones, y por ende las acciones que tomamos muchas de las veces sin sabiduría, las cuales no solamente terminan afectándonos, a nosotros como personas, sino que también terminan afectando a todos los que tenemos a nuestro alrededor, a todos a los que tenemos a nuestro lado. Porque tus decisiones no solamente te afectan a ti, sino que también afectan a todos los que tienes a tu alrededor. Sí. Y quiero comenzar rápidamente, precisamente, hablándote de una consecuencia, de una acción. Y me encanta porque, de verdad, hace rato que las escuchaba desde el inicio, yo decía, wow, hablamos de soberbia, hablamos de orgullo en la oración de inicio, ¿sí? Hablamos de eso que muchas de las veces dejamos pasar por alto. Y lo primero que decimos es, yo no lo tengo, yo no lo soy. En vez de reconocer y aceptar, no, sí lo tengo, sí lo soy. No, yo no. Dice que empecemos a aceptar, a reconocer, ¿sabes qué, Señor? Tú sí me conoces a mí. Tú sí sabes bien cómo soy yo. Y si ellos están diciendo esto, muy probablemente a lo mejor no lo soy, pero hoy yo te digo a ti, ¿sabes qué? Sí lo soy. A lo mejor tengo un granito. Y quiero que quites ese granito. Porque ese granito de arena se va a hacer más. Es como la bola de nieve. Pero nos cuesta trabajo reconocer, aceptar que tenemos algo mal en nosotros. Y de verdad, yo anoche todavía a la 1 de la mañana iba a decir al Señor Dios, de verdad, yo sé que los temas primero bajan a mí para aterrizarlos después en ellos. Y tú estás hablando hoy de esto, estás hablando de soberbia, estás hablando de orgullo, me estás diciendo de alguna manera que hable de arrogancia, de egocentrismo, Dios. Y si yo soy de verdad esto, si yo tengo estas áreas o las voy a empezar a desarrollar, te pido de la manera más atenta que me ayudes a que esto no prevalezca, a que esto no continúe. Ahora, esto no solamente es para mí, sino es para todo aquel que hoy ha de verdad decidido en su corazón escuchar a Dios, escuchar al Señor a través de su palabra. ¿Sí? Y te decía, quiero comenzar rápidamente viendo cómo de alguna manera una mala decisión trajo resultados. Y obviamente no fueron resultados buenos. ¿Sí? Y quiero comenzar con Génesis 2:15 en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice Génesis 2:15? Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sí? Le dio esta orden. Ah, perdón. Ok, 2:15, ¿va? Léame hasta el 17, por favor. Le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Hasta ahí. Muy bien. Ok,
Ok, esta historia ya la conocemos, ya la sabemos. De hecho, me llamó la atención porque fue una de las historias en que hicieron hincapié hace un momento para con los niños, ¿cierto? Y yo rápidamente quiero hacer una pregunta así de rápido, ¿sí? ¿A quién se le acercó la serpiente? ¿A Adán o a Eva? A Eva. Muy bien, palomita. ¿Y Dios a quién le dio la orden? ¿A Adán o a Eva? ¿A los dos? Dice, Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto prohibido. ¿Vale? Entonces, ¿a quién le dio la orden Dios? A Adán. ¿Y por qué la serpiente no fue con Adán? Porque le iba a decir que no. ¿Qué le iba a decir que no, verdad? Sin pensar. Exacto. Era una orden. ¿Por qué fue directamente con Eva? Porque de alguna manera muy probablemente Adán fue quien le dijo a Eva, ¿sabes qué? Mira, Dios dijo que no tenemos que comer de ese árbol. Que Dios dijo que no tenemos que comer de ese fruto. Aquí me llama y de verdad me mueve un poco, porque no sé, porque la Biblia no lo dice, cómo fue la forma en la que Adán trató de convencer a Eva, que incluso no la convenció. La forma en la que Adán le dijo, Dios nos dijo que no hiciéramos esto. Porque como que a Eva no le quedó bien inyectado eso. Como que Eva no lo entendió de la forma más correcta, que cuando llegó precisamente la serpiente, quien convenció fue a Eva y no a Adán. ¿Vale? Y quiero que entendamos algo. ¿Entienden la astucia de la serpiente? Porque sabía perfectamente que con Adán no iba a poder. ¿Y por qué no iba a poder? Porque Adán tenía una comunión directa con Dios. Porque Adán hablaba directamente con Dios. Por eso fue con Eva. En ese punto entre uno y otro, hay algo que me llama mucho la atención y ese va a ser otro tema que vamos a tocar. ¿Sí? Satanás jamás va a querer de alguna manera tentar, ¿sí? O atacar, mejor dicho, a un hijo de Dios verdadero. Y quiero dejar mucho muy en claro con esto, ¿sí? Porque no con eso estoy afirmando que nunca va a pasar. No con eso estoy afirmando que nunca va a suceder. Sabemos que los hijos de Dios siempre estamos siendo tentados en todas partes. Lo que quiero yo decirte es que no lo va a poder convencer tan fácilmente como alguien que no tiene una comunión directa con el Señor. No lo va a poder convencer tan fácilmente como convenció de alguna manera a Eva. Aquel que de alguna manera no tiene una comunión directa con el Señor, ¿sí? No va a poder ser tan fácilmente convencido. O al revés. ¿Sí? Y es aquí precisamente donde vienen las decisiones que nosotros tomamos. Decisiones que tomamos muchas de las veces bajo una emoción, bajo una circunstancia. ¿Sí? Y la pregunta aquí es precisamente la respuesta a lo que yo te decía hace un momento. ¿Sí? Que Satanás de alguna manera no va a poder convencer tan fácilmente a alguien que tiene una comunión con el Señor. Y es precisamente porque sabe que tiene una comunión con el Señor. Sabe que aquel que tiene una comunión con el Señor va a reconocer y va a aceptar cualquier detalle mínimo que tenga en su persona. Cualquier detalle. ¿Sí? Y es ahí precisamente, es ahí donde se hace una gran diferencia entre alguien que acepta, que reconoce que ha cometido un error y alguien que no lo reconoce y alguien que todavía no lo acepta. Y es aquí precisamente donde viene el juego. Hace rato te decía yo, de personalidad, no de emociones, porque la personalidad nace a partir de una emoción, de una carencia. Y esto lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Satanás jamás, ¿sí? Va a querer atacar a un hijo de Dios verdadero porque sabe que no lo podrá convencer tan fácil como alguien que no tiene una comunión directa como la tuvo Adán con Dios. A quien mejor dicho, no quiere soltar todavía cosas de un pasado porque cree y sigue creyendo que son parte de su personalidad. Es que así soy yo. ¿En serio? Sí. No, yo ya cambié.
Pero cuando doy una instrucción, la doy con rudeza. Pero cuando me dirijo todavía a las personas, me dirijo con mucha soberbia. Entonces, espérame, a ver cómo. No, yo de verdad estoy bien. Yo no tengo esto, yo no tengo aquello, en serio. Pero tus hechos, tus acciones dicen todo lo contrario todavía. Y entonces, todo eso trae consecuencias. En el caso de Adán y Eva, hubo consecuencias. No directamente por Adán, sino por Eva. Pero había algo que estaba sucediendo ya en ese momento. Y es que ya los dos eran uno. Y por las acciones tomadas de uno, los dos cayeron o los dos pecaron. ¿Sí? Y fue precisamente por la causa de la desobediencia. En el caso de ellos, tuvieron consecuencias. ¿Sí te das cuenta que algo así pasa también en los matrimonios? Algo así. Por uno que peque de los dos caen, los dos se ensucian. Pero hoy no nos vamos a enfocar precisamente en esas caídas dentro del matrimonio, sino en algo más universal, algo que todos vivimos. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Pero de la misma manera nos aleja del Señor. Y son consecuencias de nuestras propias acciones. Hoy hablaremos parte de esas consecuencias y de cómo Dios, una vez que dio la orden y no se obedeció por diversas causas o razones, hubo consecuencias severas. Porque antes de todo, Dios te habla, te dice, mira, hay algo aquí que está pasando, cámbialo. Pero seguimos con la soberbia, seguimos con el orgullo. Y entonces, Dios te vuelve a hablar, te vuelve a decir, mira, hay algo que está pasando, tienes que cambiar. Dice la palabra que también Dios es lento para la ira, es paciente, y te habla. Y dice también Oseas, y te vuelve a traer con sus cuerdas de amor. Porque así es Dios. Te habla de muchas maneras. ¿Sí? Te habla para que entiendas. Pero seguimos sin entender. Y parte de esas consecuencias son las que vamos a ver precisamente en 2 de Pedro 2:8. ¿Qué dice? Y este va a ser nuestro versículo base del día de hoy. 2 de Pedro 2:8. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Hasta el 8. ¿Todo junto? Sí, es del... ¿Del 2 hasta el 8? Sí. No, es capítulo 2. Es 2 de Pedro. Ajá. 2 de Pedro. Del 2 hasta 8. No. Versículo 2 al 8. Es capítulo 1. 2 de Pedro. Es que así no decían. Ok, va. Ok. Segunda. De Pedro. Uh-huh. Del 2 al 8. Versículo 1 del 2 al 8. Del 2, versículo 2, del 2 al 8. Capítulo 1. Ajá, capítulo 1, Ok. versículo 2 al 8. Ya. Okay. Reciban. ¿Desde ahí? Ajá. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que ellas lleguen a ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos. Han traído al mundo y por esto deben esforzarse en añadir en su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Ni su vida será inútil si ustedes desarrollan esto en cada uno de nosotros. Es algo tan fácil de decir y tan difícil de hacer.
que esto de verdad, yo decía, ¿es en serio? Otra vez, la paciencia, la paciencia, la paciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para todo, hasta para dar una indicación. Hay que ser pacientes. Hasta para dar una indicación hay que hablar con verdad ciertamente, ¿sí? Pero no con enojo, no con ira. Ahora sí, segunda de Pedro, capítulo 2, del 2 al 8. ¿Sí? Ahí estaba, de hecho. Ajá, capítulo 2. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver. Es que ya Segunda me de Pedro, perdí. capítulo 2, del 4 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Adelante. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Amén. sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Hay algo que quiero dejar muy en claro. Y es que segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, dice que Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron. No los perdonó. Y luego habla de Sodoma y Gomorra, y luego habla del principio, que fue con Noé, y dice que por la maldad tampoco perdonó a los demás. ¿Sale? Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hay algo que tenemos que cambiar. Y te lo estoy hablando y te lo estoy diciendo anticipadamente para que el día de mañana no digas, es que no me dijiste. No, sí te lo dije. Sí te lo dije. Pero tu soberbia no te permitió escuchar. Oíste, pero no escuchaste. Sí te hablé. Sí te lo dije. Pero la soberbia no te permitió escuchar precisamente la palabra. Y dijiste, está loco. No pasa nada. No, sí pasa. ¿Sí? Y dice precisamente, del versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que había de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Es decir, de los que mencionan, perdonó a 2, a Lot y a Noé. Y habla de una rectitud. Y la rectitud viene a causa de ¿qué? De la obediencia. Y para que haya una obediencia tiene que haber una indicación. Primeramente, hoy se te está dando una indicación. Hay cosas que se tienen que cambiar todavía. Hay cosas que le tienes que entregar al Señor y que tú sabes dentro de ti. Y hay cosas que todavía no has entregado. Pero sigues justificándolas. Sigues justificándolas. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Qué dice? Como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo.
pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Ah. Luego Ezequiel 28, 12, 17. Y ahorita contextualizamos un poco acerca de esto. Ezequiel 28, tú, hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Está hablando de dos personajes, metafóricamente hablando. Habla de dos reyes. Isaías 14, 12 al 15 dice, como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo. Tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Luego Ezequiel me encanta lo que dice, tú hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta. Desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Para los que tienen un poquito más de conocimiento acerca de lo que estamos leyendo, muy probablemente dirán que tienen en común uno del otro, puesto que en las profecías bíblicas el rey de Babilonia, que es de quien habla Isaías, el que acabamos de leer, Isaías 14, y Ezequiel 28 está hablando del rey de Tiro. ¿Qué tendrán en común? ¿Sí? ¿Qué tendrán en común ellos dos? Para empezar, los dos eran reyes. Uno era el rey de Tiro y el otro era precisamente rey de Babilonia. ¿Qué es lo que tiene un rey? Poder, autoridad, ¿qué más? Soberanía, ¿qué más? ¿Qué dijo por acá? Riquezas, ¿qué más? Mujeres, ¿qué más? Hay algo más que estamos dejando escapar, porque eso es lo que todos vemos, todos esos detalles que acabamos de mencionar es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que en verdad no se ve? ¿Qué es lo que te da el poder?
¿Qué es lo que te da la autoridad? La soberbia, el orgullo, la arrogancia, el egocentrismo. Esto es lo que te da el poder, esto es lo que te da la autoridad. Esto, soberbia, orgullo, arrogancia, egocentrismo. Todo lo que acabaron de mencionar ustedes es lo que eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que realmente no se ve? Todo lo que acabamos de mencionar. Pero también es fácil identificar esto con el simple hecho de cuando a alguien escuchamos hablar. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo menciona? ¿Cómo lo habla? De los tesoros del corazón habla. De los tesoros del corazón. Eso es precisamente lo que hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo. Hey, espérame. Hay algo que está pasando aquí todavía. Hay algo que necesitamos restaurar. Hay algo que necesitamos sanar. Y es que todavía hay soberbia. Todavía hay orgullo. Todavía hay arrogancia. Todavía hay egocentrismo. ¿Sí? Y te decía hace un momento, ¿no? ¿En qué se comparan estos dos? Se comparan y se relacionan porque ambos representan precisamente un gobierno humano que se vuelve idólatra de sí mismo. Que se vuelve idólatra de sí mismo. ¿Cómo de sí mismo? Cuando tú dices que siempre tienes la razón. Cuando tú dices que nadie más, solamente las tuyas son las que truenan. Cuando no aceptas una indicación de alguien más. ¿Sí? Los profetas, tanto Isaías como Ezequiel, utilizan a ambos líderes como símbolos históricos del orgullo extremo. Orgullo extremo. La codicia y la falsa deidad. ¿Qué tenían en común estos dos personajes? Estos dos reyes. Soberbia y autodeificación. Ambos reyes se llenaron de orgullo debido a sus logros. Debido a sus logros se llenaron de orgullo. El rey de Tiro afirmaba ser un dios y sentarse en un trono divino. Ezequiel 28:2, que fue el que acabamos de leer. Mientras que el rey de Babilonia quería subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Ambos tenían orgullo, arrogancia, egocentrismo. Los dos reyes construyeron imperios basados en la opresión y la explotación. Tiro era el centro del comercio marítimo mundial, mientras que Babilonia gobernaba mediante el poderío militar y la conquista. Ambos eran gobernadores, ambos gobernaban, ambos tenían autoridad, ambos tenían poder, ambos tenían orgullo, ambos tenían arrogancia. Y ambos tuvieron una caída por causa de la soberbia. Por causa de la soberbia. Ambos sufrieron un juicio drástico, pasando de una posición de máxima riqueza y poder a la humillación y a la ruina total. A la ruina total. ¿Sí? Tanto Isaías como Ezequiel utilizaron el lenguaje poético para describir a estos dos reyes y ambos utilizaron la caída de un gobernante terrenal como metáfora de una fuerza espiritual oscura. El orgullo es el primer detonante que se revela contra Dios. El orgullo. ¿Y el orgullo dónde nace? En donde no se ve. En donde no se ve. ¿Qué es en tu corazón? Y es ahí donde hoy Dios está diciendo, hay algo que está sucediendo aquí. Hay algo que de verdad te estoy hablando y te estoy diciendo. Tenemos que prestar atención aquí. Porque somos orgullosos, porque somos arrogantes. ¿Sí? En Isaías 14, el profeta pronuncia un cántico de burla contra el rey de Babilonia. Al hacerlo, utiliza la metáfora de Lucifer, que significa lucero de la mañana. Lucero de la mañana, para describir su caída. ¿Cómo comienza precisamente Isaías 14? ¿Me repite, por favor? Isaías 14:1 creo es.
Sí, el Señor tendrá misericordia de Jacob. No, Isaías 14. Perdón, es 12. Perdón. Es 14, 12. Sí. Como caíste del cielo, lucero del amanecer. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Tú que vencías a las naciones. Tú que vencías a las naciones. El rey tenía poder, tenía autoridad, vencía a otros. ¿Qué pasa cuando tenemos conocimiento? ¿Tenemos qué? Poder, autoridad, porque tenemos como conocimiento. ¿Sí? Eso es precisamente lo que el Señor está diciendo. ¿Tienes conocimiento? Está bien. Ahora hay que bajarle a la soberbia. Hay que bajarle a la soberbia. Profetas, utilizaron la caída de un gobernante terrenal como metáfora de una fuerza espiritual oscura. Fíjense la comparación. Fíjense nada más la comparación. ¿Sí? Isaías, el profeta, pronuncia un cántico de burla contra el rey de Babilonia. Al hacerlo utiliza la metáfora de Lucifer, que significa lucero de la mañana, para describir su caída, ilustrando como un rey terrenal, cegado por su poder, intentó usurpar el lugar de Dios y terminó destituido. Y muy probablemente a lo mejor ni siquiera estamos precisamente a ese grado, ¿no? Pero ¿cómo tratamos a los hermanos? Y hablabas hace rato del amor al prójimo. Y hablabas hace rato del amor del prójimo. ¿No? Y esto es lo que no hemos entendido. Cuando nosotros tratamos mal a alguien, no estamos tratando mal a esa persona. ¿A quién estamos tratando mal? Al Señor mismo. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades. Es decir, contra lo que no vemos que hay en la persona. Y aquí hago dos diferencias, para que no te vayas a confundir, ¿no? El creyente, ¿a quién tiene en su corazón? A Cristo. Y a veces ni nos damos cuenta de la soberbia que utilizamos al momento de expresarnos. Porque ni siquiera nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Ezequiel 28. El profeta describe al rey de Tiro como un ser que estuvo en el Edén, enjollado y perfecto, hasta que la iniquidad se halló en él. Enjollado, yo ni joyas tengo. Probablemente no las ves. Probablemente no las ves. Pero con el simple hecho de que el Señor esté habitando en ti, tienes todo eso y más. Porque hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en ti. Hay algo que te hace precisamente ser diferente a las demás personas. ¿Sí? Y eso es lo que hace precisamente el Señor en la vida de las personas. Pero hay algo que también nos va a alejar de Él. Hay algo que también nos va a sacar del jardín del Edén. El orgullo, la arrogancia, el egocentrismo, la iniquidad que se encuentra en cada uno de nosotros. Debido a que el lenguaje utilizado por ambos profetas es tan exaltado y poético, muchos teólogos a lo largo de la historia han debatido si estos textos hablan únicamente de reyes históricos, como Nabucodonosor en Babilonia o Itobal III en Tiro, o si también aluden a la caída espiritual de Satanás, quien estaba detrás del orgullo y la soberbia de esos imperios. Porque es un autor profeta, no es cualquier autor. Y probablemente sí, está hablando de la caída de Satanás. Y probablemente sí está hablando de Satanás en estos capítulos que acabamos de leer. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La soberbia, el orgullo, no provienen de Dios. Déjame te lo digo. El orgullo y la soberbia son los principales factores que nos alejan de Dios. El orgullo y la soberbia son actitudes de sobrevaloración del ego.
El orgullo puede ser el amor propio o la satisfacción por los logros personales. La soberbia, en cambio, es un exceso de orgullo que se manifiesta con aires de superioridad, desprecio hacia los demás y la incapacidad de reconocer errores. Eso es el orgullo y la soberbia. Probablemente entonces decir, no, es que yo no soy soberbio, yo no soy orgulloso. Bueno, te acabo de dar definiciones. ¿Sí? Hay unas diferencias que son clave precisamente en estos dos conceptos. El orgullo se centra en la autoafirmación y la dignidad. La soberbia exige validación externa y busca la humillación o el menosprecio de terceros para sentirse superior. Aguas con esto. ¿Sí? El orgullo puede ser una virtud que impulsa la confianza y la motivación sana. La soberbia carece de aspectos positivos. Suele enmascarar inseguridades, egocentrismo y una autoestima inestable. Una persona orgullosa puede defender sus posturas, pero es capaz de razonar, pero sigue defendiendo sus posturas. El soberbio impone sus ideas como incuestionables y se niega a aceptar que se equivoca. Solamente soy yo. Solamente soy yo. Yo no me equivoqué, yo no estoy mal. Yo no cometí un error. Yo no. No tiene nada de malo. No, y lo peor es que empezamos a justificarnos. Es que fulano lo hace. Sutano, mengano, perengano. Regresando nuevamente al tema y regresándonos al capítulo precisamente que tenemos como base. ¿Sí? ¿Qué tenía Noé? Que Dios no lo destruyó a él en el diluvio. Fue el único que lo escuchó. Fue el único que lo escuchó. Y si lo vemos mundanamente, estaba loco. Y si lo vemos mundanamente, estaba loco. Loco para todos los demás, porque todos los demás según sí estaban cuerdos. Cuando tú hablas con Dios, lo primero que dicen las personas es, estás loco, compa. Porque Dios no habla. Dios no es así como tú lo dices. Pues la neta, sí, compa. Sí estoy loco. Pero todos se ahogaron. Sí, sí estoy loco. Todos se ahogaron y él salió libre. De hecho, dice la palabra que para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Porque nos falta fe, nos falta creer que en verdad así pasan las cosas. Yo se los he dicho a ustedes, yo estoy loco. Y para la gloria de Dios estoy loco. ¿Sí? Y la pregunta sigue siendo exactamente la misma. Si Dios me habla a mí, ¿por qué no les habla a ustedes? ¿Quién soy yo? De verdad. ¿Quién soy yo? No soy nadie. No soy mejor que tú. Para Dios todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? El creer. Que yo sí me he creído que estoy loco. Yo sí he creído que sé lo que es Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Qué tenía Noé? Que Dios no lo destruyó. Comunión. Dios no destruyó a Noé en el diluvio porque lo consideraba un hombre justo, íntegro y fiel. Y hablábamos de integridad la otra vez. ¿No? A diferencia de la generación de su época, cuya maldad era extrema. Noé caminaba con Dios. Por ello, le encomendó construir el arca para salvar a su familia y preservar la vida en la tierra. Caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Y no quiere decir que cuando camines con Dios no te vas a encontrar piedras en el camino. Sí las va a haber. Sí las va a haber. Porque hasta incluso las calles pavimentadas tienen piedras. Entonces no quiere decir que no vaya a haber. Sí va a haber obstáculos. Sí va a haber detalles. Sí va a haber piedras. La diferencia va a estar en que con quien andas caminando te va a llevar todo el tiempo por el buen camino. Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Y cuando tú caminas con Dios, cuando tú caminas con el Hijo, estás en el camino correcto. Y de lo que acabamos de hablar hace un momento,
¿qué crees? Empieza poco a poco a irse. Empieza poco a poco. ¿Sí? No recuerdo, la semana pasada yo te hablaba y te decía, ¿sí?, que Dios no trae una varita mágica. Y Dios no cambia de la noche a la mañana a nadie. A nadie. Y quiero dejar muy en claro esto. No es que Dios no pueda cambiar de la noche a la mañana a alguien. Sí puede. ¿Sabes cuál es el detalle aquí? Que Dios no quiere hacerte sufrir más de lo que ya has sufrido. Dios no quiere hacerte sufrir más. Porque sabe que si te quita eso que tú has creído que es tuyo, como el orgullo, vas a sufrir. Te va a doler. Y lo que Dios no quiere es hacerte sentir más daño. Por eso Él está esperando a que seas tú quien se lo entregue. Por eso Él está esperando a que tú se lo entregues. Y el ejemplo que les ponía también hace mucho tiempo. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo que tú vayas y le quites la paleta a un niño a que él venga y te la entregue. Porque ¿qué pasa si tú se la quitas al niño? ¿Qué va a pasar con el niño? Se va a poner a llorar porque le quitaste su paleta. En cambio, si tú esperas a que él te la entregue, ni siquiera se va a afligir, ni siquiera le va a doler la paleta. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Dios, de verdad, lo que menos quiere es hacernos sentir más mal. Por eso Él nos está diciendo, hay cosas que de verdad tenemos que seguir cambiando. Hay detalles, todavía. ¿Sí? No fue el único que Dios lo salvó. Bueno, no solamente a él, también a su familia. ¿Sí? Y lo vemos en Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Porque era obediente. Porque recibía una indicación de parte del Señor. Y lo hemos dicho muchas veces. No soy yo el que viene a hablar aquí. No es el hermano Juan el que viene a hablar aquí. Es Dios usando nuestras vidas. Es Dios hablándonos a nosotros para nosotros sermos portavoces precisamente. Solamente somos esos, portavoces. ¿Sí? De todos los habitantes, Noé era el único, según las escrituras, que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya vemos que dentro de la voluntad de Dios no está la soberbia ni el orgullo, sino que Noé era obediente, manso, no menso, manso, humilde. Dice el hermano, loco, loco, porque le creía a Dios. No solamente creía en Dios, sino que le creía a Dios. Y esa es la diferencia de muchos allá afuera. Todos creen en Dios, todos. Pero no todos le creen a Dios. No todos le creen a Dios. ¿Sí? Y seguimos con esto porque después vemos un Sodoma y Gomorra que estaba totalmente desatado en lujurias y demás. Y de verdad me llamaba la atención cuando yo leía todo el capítulo. Decía, no manches, en serio. Cómo las personas cuando llegaron a Los Ángeles le dijeron a este compa, sácalo. A Lot le dijeron, saca a Los Ángeles. Queremos acostarnos con ellos. Saca a estos varones. Y todavía me puse a investigar en otras versiones. Y decía, ¿es neta? ¿En serio? ¿Sí decía esto? Y cambiaba. En vez de decir, Reina Valera lo dice, queremos conocerlos. Y otras versiones dicen, queremos acostarnos con ellos. Y otras versiones dicen, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate el grado de lujuria que tenía Sodoma y Gomorra. ¿Y qué les dijo Lot? Tranquilos, tengo a mis 2 hijas que nunca han estado con nadie. Hagan con ellas que quieran, pero estos hombres no me los toquen. O sea, si hablamos de locura, imagínate Lot. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Defender a 2 varones, a 2 vatos, a 2 hombres. Y decirle a los que estaban afuera de su casa, te entrego a mis 2 hijas que nunca han estado con ningún varón. Pero a estos compas no me les hagas nada. Porque Lot sabía, en verdad, quiénes eran esos hombres. Y dice la palabra que eran ángeles de Dios. Sí. Vemos también que el Señor precisamente no destruyó a Lot.
Porque dice segunda de Pedro 2, del 7 al 8, que era un hombre justo. Dice el 7, pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Día tras día. Día tras día. ¿Sí? Mis amados hermanos, hoy el Señor nos está mostrando dos hombres que fueron derribados por causa de la desobediencia, en la arrogancia, el orgullo, que fueron desobedientes, porque probablemente tenían egocentrismo, orgullo, arrogancia, y fueron destituidos, fueron destruidos, lo tuvieron todo, pero por causa precisamente de eso que se fue incubando en sus corazones, fueron destruidos, fueron consecuencias de sus propias acciones. Les iba a doler más el cambio que la muerte, pero ya estaban muy oscuros. Consecuencias de sus propias acciones, ¿sí? Los cuales tristemente son comparados metafóricamente con el lucero de la mañana, es decir, con Satanás. Y también vimos a dos hombres que caminaron con el Señor y fueron elegidos por Dios para ser salvados, es decir, no murieron, sino que Dios los sacó de donde estaban, y no solo a ellos, sino también a su familia completa. Dios los sacó de donde estaban y los llevó a otro lugar. Y a veces eso es lo que más incomoda, ¿eh? Eso es lo que más incomoda, cuando Dios nos quiere sacar precisamente del lugar donde hemos creído que todo el tiempo teníamos que estar. Eso incomoda, porque duele. Duele. ¿Qué duele? Cambio, Dejar el pasado. Soltar el pasado. Eso duele. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? La convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque desobedeció. Lo primero que los ángeles le dijeron a Lot fue: saca a tu familia y no voltees. Y no voltees. Y cuando empezaron a escuchar los estruendos de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que hizo la esposa? Voltea. Porque muy probablemente le dolía dejar su pasado, le dolía dejar las cosas que estaban en su casa. Le dolía dejar precisamente esas amistades. Le dolía dejar eso. Y entonces vino una desobediencia. Voltea. Voltea. Oye, el Señor no te está hablando de eso. Te está hablando de algo más profundo. De algo más profundo. La soberbia. El orgullo. Nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Sí. Termino con este versículo. Romanos 3, del 24 al 26. Dice: pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Dicen por ahí: te di el remedio y te di el trapito. ¿Cómo dice? Te estoy dando todo. Todo. Lo único que tenemos que hacer es de verdad buscar al Señor. Es lo único. El Señor sabe qué hay, qué es lo que hay en nuestros corazones. Tú probablemente ves a un servidor aquí. Tú probablemente, no sé, digo muy probablemente, ¿no? Escucharme hablar. Déjame te digo algo. Que de mí no sale esto. De mí no. De mí no. Y si hay algo que yo he reconocido es eso precisamente.
Y si hay algo que yo no solamente reconozco, sino que también acepto, es precisamente esto. Que es el Señor quien ha hecho. Y si es el Señor quien seguirá haciendo. Amén. ¿Sí? Y siempre la gloria va a ser para Dios, no para un servidor. No para un servidor. ¿Sí? Reconozco que he fallado, claro, muchas veces, muchísimas. Pero sigo buscando a Dios todos los días, tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. A veces voy caminando, de verdad. Yo sé que más de uno me va a decir, el profe ya va, está loco. No va platicando solo. Sí, la verdad sí, voy platicando con el Señor. Porque es parte de mi comunión de todos los días. Es parte de mí. ¿Sí? Hoy el Señor está hablando un tanto fuerte y nos está diciendo, hay cosas que no han soltado y que deben de hacerlo porque el tiempo es corto. Y a la instrucción y la advertencia ya fue dada. Y habrá consecuencias de nuestras acciones, sí, sí habrá. Y cada uno pagará de acuerdo con sus propias decisiones. Decisiones que terminarán en acciones. Decisiones que terminarán en acciones. O si no es que ya terminaron, si no es que ya pasaron esas acciones. Pero son parte de una consecuencia. Hoy el Señor te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Estoy tan cerca de ti que no lo crees, que lo dudas. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es, y no nosotros. Bien, déjenme hacer una oración, precisamente. Señor, hoy te doy gracias, Dios, por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Dios, quien ha hablado a cada uno, Señor, de los que hoy han dispuesto sus corazones para escuchar, Dios. Hoy te sigo pidiendo por cada uno de mis hermanos, Dios, que siga siendo tú, mi Señor, quien siga trabajando en sus vidas, pero sobre todo en sus corazones, Señor. Hoy te pido que arranque, Señor, esa raíz que todavía tenemos, Dios, de soberbia, de orgullo, de arrogancia, Dios, y que nos muestre, Señor, que eres tú, Dios, quien habla, Señor. Que nos hagas entender, Señor, que no hay nadie más que tú, Dios, quien hace las cosas, Dios. Hoy pongo en tus benditas manos, mi Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Hoy pongo sus familias, Dios, en tus manos para que seas tú, mi Señor, el proveedor de ellos, Dios. Hoy pongo en tus vidas, Señor. Hoy pongo en tus manos, Dios, sus vidas, Señor, para que seas tú quien nos siga guiando, Padre mío. Hoy te pido que nos des sabiduría. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Muéstranos, Dios, qué es lo que nos quieres decir, Padre. Que la palabra de hoy, Señor, haya caído incrustada en nuestros corazones, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, no solamente, Señor, pase por alto, sino que de verdad empiece a remover, Señor, en cada uno de nosotros esas partes que todavía, Señor, nos siguen afectando. Hoy, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos sus familias, Señor. Pongo en tus manos, Señor, sus economías. Pongo en tus manos, Dios, todo, Señor. Porque tú lo sabes todo, Dios. Tú sabes precisamente qué es lo que cada uno trae, Señor. Tú sabes qué es lo que cada uno viene cargando, Dios. Hoy te pido, Padre, por mis hermanos, porque arranque, Señor, esa soberbia, ese orgullo de nuestros corazones, Dios. Hoy te pido, Dios, y pongo en tus manos, Señor, el tiempo de hoy, Señor. Sé que tú manejas tiempos, Dios, y sé que tus tiempos son buenos, Padre. Señor, gracias también te doy por sus vidas y por darnos la oportunidad tan inmerecida de seguirnos reuniendo en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Dios, porque tu palabra lo dice y creo, Señor, fielmente en que eres tú quien ha hablado hoy, Señor, a través de un servidor, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre, mi Dios. En el nombre poderoso, Señor, de Cristo Jesús. Amén y amén.